El Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te hemos buscado angustiados». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando el corazón inmaculado de nuestra Madre, la Virgen María. Y esto es lo que después, ¿verdad? También incluso Simeón le dirá: esa espada que atravesará tu alma. En fin, las preocupaciones, como siempre, de toda madre. Pero lo lindo, así como celebramos ayer el Sagrado Corazón de Jesús, la gran misericordia, el amor, lleva peñan de yaramba de chapa, así también hoy nos centramos en otra característica de Dios. Incluso para decir misericordia, amor, ternura, la Biblia en hebreo utiliza la palabra rahamín. Rahamín, queridos amigos, en hebreo significa el útero materno, útero, las entrañas, el útero materno. Hama Eloikoa en el útero materno, y ahí se gesta la vida, ahí comienza la vida. Es decir, el amor de Dios se está representando, queridos amigos, con ese amor materno, con esa candidez, con esa ternura de un Dios que nos ama y sobre todo que cuida la vida, porque el útero materno es el lugar donde nosotros venimos, es el lugar que nos protege, es el lugar que nos ofrece todo, queridos amigos. El amor de Dios nos ofrece todo. El amor de Dios nos está regalando la vida. Y bueno, si queremos, queridos amigos, nosotros vivir como auténticos cristianos, ya por acero lleva coñan de tan, ya por acero coñan de familia mí, peña de tu pomi, peña de iglesia, peña huerecoa, evidentemente que tenemos que caminar, queridos amigos, entendiendo lo que significa el amor de Dios, el cuidado de la vida. Queridos amigos. Incluso el amor que nosotros profesamos hacia los demás, el amor que tenemos hacia los demás, no es simplemente un amor de orden, para ordenarnos, para ese arojejú o lo que sea, sino que, o en el sentido de un sentimiento simplemente, sino que el amor es siempre de un compromiso en el cuidar la vida, en el cuidar los pasos, la realización, que lleguemos todos a la madurez, que lleguemos todos a ser personas que se realizan, que viven plenamente su vida, ese don que hemos recibido de parte del Señor. Ya no por nada, así yo que era porque somos responsables, así como el Señor nos presenta en su Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la calle, fuiste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste. Todas estas frases que nos hacen reflexionar Jesús con esa parábola y con esa reflexión para darnos a entender que lo esencial y lo fundamental es nuestra donación, nuestro servicio, nuestra generosidad. Y esto significa todas estas características
tiene una finalidad, el cuidado de la vida. Apean hoy en este día la ñandea lleva en este sábado, después de haber celebrado ese corazón misericordioso de un Dios que nos redime, de un Dios que nos salva, de un Dios que se pone a nuestro lado, ahora estamos subrayando y estamos intensificando esta reflexión sobre lo que significa el amor de Dios, pero desde un rostro materno. Obegoña de ella es en el corazón inmaculado de María. Siempre, queridos amigos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de donación total, que también se manifiesta en otra de las características tan humanas. Por eso que es una encarnación, el amor de una madre, el amor sincero de esa mamá que nos ha dado la vida, de esa mamá que nos acurrucó en sus brazos, de esa mamá durante 9 meses nos llevó en el seno primero, cuando hay la peñonde, ya se ni bueno, oye deje verla, a lleva, ñandereje a evica tu hanwa esa la yaca cuapona. De porico silo y botada peiba ahí a pedirme muy buena. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir también esta gracia, este amor verdadero, de ese corazón sincero de una madre que se entrega, pero por un amor sincero y total hacia su hijo. Upeisha eñan de ñañando mi veñan de yaran por el juñan de recobebe, upeisha veñan de ya el cuabojaña meñan de la pisacuera be, pues cote y cuejina. Que así sea. Que así sea.